Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más hasta en la sopa. Soy como siempre Carolina y me acompañan Andrea y Miriam. Y hoy nos hace muchísima ilusión tener con nosotras a José María Pulla, que es dietista, tecnólogo de los alimentos y graduado en nutrición humana y dietética. También es divulgador y es enormemente conocido por su cuenta de alimentología. Y bueno, son muchos los proyectos en los que está metido y me gustaría que tú te definieses un poquito mejor de lo que lo puedo hacer yo. Bueno, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Y nada, al final, pues yo siempre me defino como un apasionado de los alimentos. Creo que al final es la mejor definición que creo que podría darme yo mismo. Y sobre todo a nivel profesional, pues divulgador alimentario. Yo creo que es la definición perfecta porque crecí a nivel laboral divulgando en blog por el año 2010 y más o menos sigo haciendo lo mismo, solamente que en diferentes formatos, pero yo siempre me considero como un divulgador alimentario y creador de contenido digital y con mucho orgullo. Cuando empezaste en la divulgación, prácticamente nadie hablaba de tecnología de los alimentos ni de nutrición. ¿Qué te hizo dar ese paso y comenzar a decir, venga, voy a divulgar? Pues a ver, yo ya realmente llevaba tiempo divulgando sobre nutrición pura y dura, ¿vale? Al final lo que a mí me enamoró de los alimentos era un poco la nutrición en sí, lo que es la nutrición. ¿Qué pasa? Que al final yo recuerdo que mi primer año de cita fue horrible, fue horroroso porque en cita en la Universidad de Extremadura está dentro de la Facultad de Ingeniería y entonces tiene asignaturas que son horribles, o sea, tiene asignaturas muy de ingenieros y son complicadas. Dibujo técnico, por ejemplo, matemáticas 1, matemáticas 2, climatología. Entonces, obviamente me desmotivé porque yo realmente quería ser nutricionista. Lo que pasa es que no me dio la nota en ese momento para cita. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó segundo de carrera y empecé a cursar bromatología y química y bioquímica de los alimentos, me dio un shock porque los alimentos al final siempre los había visto me habían enamorado un poco en el sentido del impacto fisiológico que tenía en el cuerpo humano, pero no había prestado ningún tipo de atención en lo que es básicamente la ciencia de los alimentos en sí. A mí realmente la carrera se llama Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de hecho en la denominación oficial es científico y tecnólogo de los alimentos, pero como queda tan mal utilizar la palabra científico así como así, todos nos denominamos tecnólogos de alimentos, pero yo me considero más científico de alimentos que tecnólogo, porque a mí me gusta más la ciencia de los alimentos que la tecnología de los alimentos, bastante más. Y a partir de ahí me di cuenta de que me encantaba la bromatología, la química, bioquímica de los alimentos, y dije, bueno, pues es un nicho que no está nada explotado. Y nada, y simplemente me gustó una rama más del mundo de los alimentos aparte de la nutrición, fue así. Y, o sea, a nosotras también nos pasa, al menos nosotras la estudiamos en la Complutense de Madrid, y sí que es verdad que el primero es como un tortazo casi para todo el mundo, porque es como asignaturas súper diversas, y a nosotros, por ejemplo, era muy enfocado en farmacia y en asignaturas que tenían en farmacia. Entonces, nosotras pues había momentos que decíamos, por Dios, si es que todo esto, ¿para qué lo vamos? Sí. ¿Y crees que se deberían poner ese tipo de asignaturas como bromatología que enganchan? A mí esa también me encantó al principio del todo. Yo creo que un mínimo de estímulo. Yo creo que, vamos, no sé, en todas las carreras creo que es importante que por lo menos exista una asignatura o dos que tengan algo que ver con el grado. Yo, por ejemplo, sí que es cierto, ahora mismo no recuerdo muy bien, ¿no? Pero creo que en otros planes de estudios de cita en otras universidades sí que hay algo. Pero en la Universidad de Extremadura nada, absolutamente nada. Lo más parecido era biología, que al final biología es la misma biología de segundo de bachiller, es exactamente la misma. Y bueno, fue un poco a lo que me agarré, ¿eh? O sea, de verdad. De hecho, estuve a punto de dejar la carrera. Y yo sí que considero que debe de haber por lo menos una o dos asignaturas que tengan algo que ver con ello. Sí. ¿Crees que falta motivación en las universidades? En primero, sobre todo, cuando todavía no sabes de qué va la cosa. Pues
Claro, yo solamente puedo hablar un poco de las que yo he estado. Yo simplemente he estado, bueno, en 3 universidades, lo que pasa que una de ellas es de un máster, entonces, pues no, vamos, no, como fue 100% online, pues no lo sé, ¿no? Pero supongo que sí, supongo que sí. Al final creo que, yo siempre lo digo, primero de carrera es un tercero de bachiller, siempre lo es, y entonces, pues, muchos alumnos tienen esa mentalidad todavía de instituto. Y todavía creo que muchos no se dan cuenta de que están en la universidad para intentar vivir de lo que han estudiado. Entonces yo creo que qué mínimo, ¿no? Que en la universidad exista un mínimo de motivación, no sé. También depende mucho de los profesores y demás. Hay profesores maravillosos y profesores que son malísimos. O sea, que entonces si tienes suerte y encuentras un profesor o profesora eh, mínimamente apasionado de su departamento, pues vas a tener suerte, pero como no lo tengas, vamos, yo lo que os digo, que estuve a punto de dejar la carrera en primero. Pues menos mal que no lo hiciste, porque nos vienes bien a todo el mundo. Mira, fue, pues ¿sabéis cómo fue? A ver, no sé exactamente cuándo, o sea, por qué seguí, ¿no? Pero una de las partes más importantes fue que yo estando en primero amargado, vi el plan de estudio de segundo y tenía ahí fundamentos de nutrición. Y le mandé un correo al profesor de segundo, que fíjate tú, o sea, que me quedaba todavía un año para estar con él, y quedé con él simplemente para ver el temario del año que viene. Y a partir de ahí me enganché. Sí, porque yo es que por esa época solo me interesaba la nutrición, ¿eh? Yo la cita no, vamos, no sé, es que realmente yo en primero de carrera no sé ni cómo pensaba en ser tecnólogo porque no me gustaba nada. Porque no sabía realmente qué era, o sea, no sabía qué era. Yo conocí cita, esto creo que lo he contado muy pocas veces o nunca. Yo conocí cita a través del buscador de Google, encontrando algo relacionado con la nutrición, encontré ciencia y tecnología de los alimentos, pero fue el verano antes de yo entrar en la carrera, pero yo no la conocía. Bueno. Todavía mucho, bueno, yo cuando entré fue así también de rebote, porque a mí, por ejemplo, en el bachillerato no me dijeron que había una carrera de ciencia y tecnología de los alimentos, Claro, básicamente. claro. Es que, hombre, es que es una carrera que todavía sigue siendo extraña para mucha gente. O sea, sí, pero muy extraña, claro. Hasta a veces los de tu casa no saben ni a lo que te dedicas. Bueno, Pues sí. en casa, ¿cuánto te ha costado definir qué es ser tecnólogo de los alimentos? Porque nosotras aquí seguimos intentando buscar una buena definición. Pues sí, es que me cuesta todavía a mí. O sea, me cuesta definirla porque es tan amplia que es complicado. Es complicado muchas veces, ¿eh? O sea, al final, yo la definición que digo siempre es el estudio de los alimentos y la aplicación en la industria. Es lo más sencillo y lo más fácil para la población, porque si no es que es muy difícil explicarlo, es muy difícil, muy largo y es aburrido incluso. Y a nivel profesional, ¿cómo surge la idea de crear las jornadas de alimentología? A nivel profesional, pues eso ocurre finales del año 2017 y no me acuerdo, creo que fue, no sé, porque a mí siempre me ha gustado como un plan, en plan superarme y demás, y vi que había muy pocas jornadas de nutrición en España, había muy pocas, en ese momento estaban nada más Better by Science, que ahora mismo ya no existe, que la llevaba Ismael Galancho, Paloma, Quintana, las jornadas de dietética sin patrocinadores y poco más, o sea, no había prácticamente nada más. Y no sé ni cómo lo hice, la verdad, porque me metí en un marrón, o sea, me metí en un marrón porque contacté con todos los ponentes, que era gente ya bastante top también, y me la jugué porque encima era en un sitio, o sea, era en un pueblo de Guadalajara, o sea, que era algo, vamos, escondido, ¿no? Lo siguiente, si ya Guadalajara ya es raro, ya es rara, pues un pueblo de Guadalajara, Azuqueca de Henares. Y era en un box de CrossFit que adaptamos la sala, encargamos unas sillas de madera horrorosas, tuvimos que comprar un proyector, o sea, fue una cosa horrorosa. Entonces, invertí bastante dinero para lo que yo tenía en aquellos entonces, que llevaba de autónomo muy poco tiempo. Y ahora me la jugué porque no sabía si se iban a vender las entradas, claro, porque esa es la cosa, que al final tú inviertes un dinero, cuando no tienes mucho dinero, inviertes, quedas con los ponentes en que
ya, bueno, pues les tienes que pagar y demás, y ahora tienes que vender las entradas. Entonces me la jugué, pero bueno, salió bien, la verdad. Pero por aquel entonces tú ya tenías público, ¿no? Sí, hombre, claro. O sea, tenía público. Lo que pasa que, bueno, que al final hacer algo físico siempre es jodido. Siempre es jodido porque además en un pueblo de Guadalajara las conexiones, a ver, no son las peores del mundo porque al final vas a Madrid y de Madrid hasta ahí tampoco es tan complicado, ¿no? No es como ir a Badajoz, por ejemplo, que eso sí que es complicado llegar allí. Pero sí es complicado. Y además yo ahí tenía 23, 24 años, o sea que era muy joven todavía. ¿Y cómo fue empezar a divulgar? O sea, cuando empezaste, o sea, me refiero, de forma presencial, tú ya lo tenías como un público online, pero dijiste, voy a hacer esto. ¿Era la primera vez que pasabas a algo en el que tenías que ver realmente si tu público te iba a comprar? ¿O ya habías hecho algún producto o algún curso o algo así? ¿Pero te refieres las jornadas? Sí, o sea, perdón, es que me explica muy mal. O sea, tú cuando tú tienes ya un público, ¿no? X seguidores, pero tú, claro, no es lo mismo seguir a una persona gratis que comprarle. ¿Tú ya habías hecho alguna vez algún producto o era la primera vez que probabas a tus...? Era la primera vez. O sea, de hecho, por aquella época todavía en nuestro sector era, vamos, casi no había mucho marketing digital. O sea, realmente había todavía muy poco. Y de hecho, o sea, a ver, las jornadas nacieron por alimentología, porque yo antes, no sé si conocéis el antiguo proyecto que tenía yo, que se llamaba Alimentología Cruda. Sí. Era un blog, ¿vale? Era un blog más cutrecillo, y di el paso a quitarle el cruda y dejarlo como alimentología, para que fuese a lo largo del tiempo una marca más empresarial. Y lo primero que saqué fueron las jornadas. O sea, las jornadas vinieron por el lanzamiento de alimentología. Fue lo primero que hice, sí. Y por aquella época, pues claro, al final sí que es cierto que por aquella época tenía bastante más público porque yo estaba dentro del equipo de Power Explosive. Entonces, pues claro, teníamos ahí bastante más público. Claro que sí. Y bueno, de todas, o sea, ahora que has hablado de alimentología, también tienes un podcast y bueno, con las jornadas, el podcast has tenido entrevistas y conversaciones pues, de todo tipo. ¿Y cuál es el tema que más te ha impactado? ¿Y de cuál estarías hablando durante horas? Pues es complicado porque yo soy bastante cambiante. Yo soy un poco como Roberto Sánchez, como Nufisa, que se cansa muy rápido de las cosas. Entonces yo intento, o sea, siempre que pueda y siempre que me lo permita la economía, dedicarme a lo que me motive en determinado momento. Siempre, ¿vale? Entonces yo, como os digo, yo comencé pasión pura y dura por la nutrición deportiva. Luego me empezó a gustar un poquillo más la nutrición y salud. Luego me empezó a gustar más la cita. Luego volví a la nutrición deportiva fusionada con la cita. Y ahora estoy en una transición en la que lo que más me motiva es ayudar a los estudiantes. Entonces, es lo que os digo, que por ejemplo, yo empecé con el podcast hace 2 años y mis preferencias hace 2 años eran un poco diferentes con las de ahora. Y ahora, perdón. Bueno, dime. Que ahora mismo, o sea, las que has tenido así actualmente, ¿qué es el tema que hayas dicho, esto me ha impactado mucho, quiero investigar sobre ello, o, Sí. me ha llamado muchísimo la atención? Vale. ¿Cuál ha sido? Pues ahora mismo estoy a tope con la gastronomía. Sí, ahora mismo estoy, vamos, de hecho, en muy poco tiempo voy a sacar un nuevo proyecto de gastronomía. Y, o sea, fusionado con la cita. O sea, yo empecé con la nutrición deportiva, luego nutrición y salud, de la nutrición, luego la cita, luego fusioné la nutrición deportiva con la cita y ahora cita con la gastronomía. A mí me gusta mucho gastronomía molecular, así como concepto, leo un montón, me gusta un montón. Es que es algo súper curioso. Es que, claro, es que como también me encanta comer, pues tenemos ahí una... vamos, de hecho es eso, que ahora mismo mi podcast, ya le he cambiado el nombre y se llama Nutrición y Gastronomía. O sea, se llama Podcast del Alimentólogo, Nutrición y Gastronomía. Ya le he quitado un poco lo de salud, aunque voy a seguir publicando cosas de salud y de ejercicio y demás, pero quiero que se centre únicamente en nutrición y gastronomía. Y es ahora mismo lo que más me impacta. De hecho, pasado mañana,
entrevisto a un chef de estrella Michelin para el podcast. ¿A quién? Sí, se puede. Bueno, Julio Quintero, de Sevilla, en su restaurante, y te lo voy a entrevistar, así que estoy bastante nervioso. Y puedes contar un poco, que es que me parece un tema súper guay, nunca hemos tratado de ello, cómo se une la tecnología de los alimentos con la alta gastronomía. Pues nada, básicamente un poco la ciencia de los alimentos, mejor dicho. O sea, mejor dicho, la tecnología de los alimentos también, ¿no? De hecho, bueno, también yo di en la carrera, no sé si vosotras, tecnología culinaria, no sé si la disteis vosotras. Una pena. Pues sí, entonces pues básicamente muchas infografías y muchos artículos que he hecho yo en el pasado sobre, yo qué sé, cosas de por qué hacen pop las palomitas y demás, cosas así, pues siempre me han interesado, la verdad. O no sé, frutas raras, sacar la variedad de la fruta, la legislación, pues siempre me han interesado. Entonces ahora, pues desde hace unos meses me está interesando mucho también la gastronomía pura y dura y estoy intentando compaginarla lo mejor posible, pero no solamente como la gastronomía molecular, ¿no? Sino simplemente también comer y opinar y sacar sabores y cosas de eso. O sea, también muy sencillo, porque yo siempre digo que al final, como a nosotros no nos gustan que se metan en nuestro sector por el tema de intrusismo, al final ciencia gastronómica es una carrera y de hecho se estudia en 10, 11 universidades más o menos. O sea que yo siempre digo que yo soy un interesado de la gastronomía, pero no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea y un poco puedo intuir un poco por la formación que tengo como tecnólogo de alimentos, ¿no? Pero que respeto mucho la profesión de gastrónomo, porque es una carrera en plan aparte. Que sí, que tú, por ejemplo, lees el plan de estudios de la carrera de gastronomía y tiene cosas muy parecidas a Cita, bastante parecidas, ¿eh? Pero que es otro mundo. Es otro mundo. Y eso me pareció muy guay, una cosa que nos dijo Mario Sánchez cuando hablamos con él, de que que él era tecnólogo, pero que no tenía ni idea de cocinar. Y me pareció muy guay porque hay gente que se cree que ya tenemos que saber cocinar, que se nos va a dar súper bien. No, es que no tiene nada que ver. O sea, yo, por ejemplo, tampoco soy muy bueno cocinando. O sea, también os digo que no tengo mucho tiempo tampoco para cocinar mucho, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy bastante contento con una freidora de aire. ¿y qué Por tal? la Porque rapidez. yo quiero comprar una. Por la rapidez es impresionante. La Philips Air Fryer es la rapidez de que en 8 o 9 minutos, tengo un salmón con patata y con verdura. O sea, lo meto todo ahí y lo saco y impresionante. Si o sea, no que recuerdo mal, perdón, has subido algo de lo de la freidora de aire, ¿no? Es que estuve yo sí, porque he hecho, porque he hecho una colaboración. Sí, porque he hecho una colaboración con Philips en el podcast y eso. Y llevaba bastante tiempo esperando, o sea, tener una freidora de aire. Y claro, el problema es que la gente se cree que es mágico, pero es que es muy sencillo de entender. Entonces, claro, como lo que es el interior es tan pequeño, no se hace muchísimo más rápido, porque el horno, por ejemplo, es mucho más grande y tarda un montón. Es simplemente eso, ¿no? Pero claro, luego hay freidoras de aire que son muy malas y que al final, para que se haga la comida, tienes que echarle un montón de aceite porque son malísimas. Y hay algunas, por ejemplo, la de Xiaomi, la de Philips y demás, que son bastante buenas y no hace falta echarle absolutamente nada de aceite porque se queda súper bien. Lo que os digo, que me gusta un poco cocinar, o sea, tampoco mucho, pero poco a poco voy aprendiendo. Y defiendes y das mucha visibilidad a la vida del autónomo. ¿Qué te gustaría que mejorase y qué crees que puedes mejorar a través de la divulgación? ¿Cómo puedes fomentarlo? Hombre, a ver, que mejorase, pues, a ver, eso al final lo decimos todos los autónomos, pues un poco la barbaridad de cuotas, las pedazos de cuotas que tiene que pagar un autónomo, que no tienen sentido alguno. Al final, cuando hablamos de impuestos, todo el mundo pagamos los mismos impuestos. O sea, un trabajador por cuenta ajena, un funcionario paga lo mismo que nosotros. Lo que es una locura es lo de las cuotas de autónomo. O sea, la cuota de autónomo que tú todos los meses tengas que pagar por trabajar 300 euros, cobres o no cobres. Entonces, eso es lo que se debería de... Que bueno, que seguramente empeorará. O sea, que lo peor es que va a subir. O sea, seguramente suba. Entonces, eso es lo que creo que se debe de mejorar. Y
por eso mismo también siempre le digo a muchas personas de nuestro sector que quieren emprender que tengan un mínimo plan antes de emprender, que tengan un mínimo plan porque, hombre, hay que saber que la cosa está difícil. En el mundo de la nutrición la cosa está bastante compleja, entonces hay que tener asegurada una mínima cartera de pacientes o saber de dónde podemos captar los pacientes o si ya tenemos algo ya mínimamente seguro. Porque el problema es que una vez tú te das de alta de autónomo, tú tienes una bonificación que te cuesta durante un año 60 euros y luego va subiendo poquito a poco, pero como te des de baja, durante la bonificación ya la has perdido y creo que tienen que pasar 3 años para volver a recuperarla. Entonces, bueno, yo intento, bueno, pues visibilizar un poco los casos. De hecho, ahora tengo una sección también en el podcast donde entrevisto a autónomos. Por ahora solamente tengo a Marta Ramírez, que es una compañera nutricionista, y ahora dentro de poco entrevisto a una psicóloga también. Por lo menos, bueno, para que la gente sepa un poco la realidad del autónomo. ¿Y ves posibilidad de mejora? Porque lo de la cuota de autónomos en nutrición y en todas partes se quejan. Pues no lo creo, la verdad. No lo creo. No lo creo. Lo veo muy difícil, porque se recauda mucho de nosotros. Es que es por eso, es que está claro. Es por eso. Vale, y sabemos que ahora mismo ser autónomo es bastante complicado a nivel de las cuotas. Y también has contado que la declaración de la renta es muy difícil hacerla. ¿Cómo mejorarías esto y qué opinas de la burocracia del sistema y piensas que es necesaria? ¿Que la declaración de la renta es complicada? ¿Eso lo he dicho yo? Es que no me acuerdo. No, eso lo he puesto yo. Ah, vale. No, a ver, la declaración de la renta yo no la hago, o sea, la hace mi asesor. Yo se la encargo a él, por eso yo no tengo ni idea de cómo se hace, la verdad. No tengo ni idea. Yo creo que sí, yo creo que es complejo y lo ponen muy difícil. O sea, para que a un autónomo, para que pueda acceder a paro, es muy difícil. Trámites que son muy sencillos en un trabajador por cuenta ajena, para un autónomo, una mujer embarazada, por ejemplo, que tenga que cobrar por embarazo, por ejemplo, una baja maternal o una baja paternal es muy difícil. Son trámites como muy engorrosos cuando debería ser mucho más sencillo. O, por ejemplo, tú te puedes dar de baja 2 veces al año para luego darte 3 de alta y son cosas muy engorrosas. Yo creo que lo ponen difícil adrede, seguro. Que no, porque no tiene sentido y yo creo que lo deberían de poner más sencillo. Por eso al final casi todos pues tenemos un gestor, un asesor para que nos lleve toda la contabilidad, todo este tipo de cosas, porque no hay tiempo para llevar, es imposible, porque si lo haces mal tienes multas, es que eso es así. O sea, al final pagas a una persona o una asesoría para que te lo lleve y al final es un gasto más. Claro, o sea, quizás ese es el problema de base, ¿no? Que para hacer este tipo de cosas que son así tan burocráticas necesites a alguien porque sea tan complicado que aunque saques tiempo, no, o te haces un curso o no lo haces. Claro, no, es que, claro, Carolina, si el problema es que no solamente lleva la contabilidad, si es que el problema es que luego hay muchísimas otros papeleos que, como no sepas, la puedes cagar. O sea, básicamente, ya simplemente pedir una subvención o lo que hemos vivido en la pandemia de pedir ayudas, como no inviertas un mínimo tiempo, lo haces mal. Y claro, para un autónomo que, por ejemplo, tiene un negocio físico, es que no le da tiempo a hacerlo. Al final, la mayoría tenemos que acudir a una asesoría porque si no... ¿Cómo viviste tú la pandemia? Sí, si no te importa contarlo, si no, no pasa nada. ¿En qué sentido? En plan, o sea, porque tú te dedicas la mayoría del tiempo a cosas digitales, entonces quizás eso no fue tan problemático, pero ¿viste un cambio en tu trabajo en la pandemia? Sí, para mí fue un cambio positivo. A mí me vino muy bien, básicamente porque pude crear muchísimo material, pude crear muchísimo contenido, cambié totalmente mi mentalidad. Yo estaba bastante estancado hasta 2019 porque solamente creaba contenido en Instagram y llevaba ya tantos años que ya no me motivaba y además cada vez Instagram pues ha ido dificultando más el tema del algoritmo, el alcance
Y claro, yo no tenía pensado volver ni a YouTube, no, el podcast para mí era una cosa que no me motivaba, no me gustaba. Ya no escribía tanto en el blog y en la pandemia pues me dio tiempo a crear mucho contenido, crear el podcast, YouTube y demás. Y para mí fue un cambio muy positivo, o sea, para mí fue un antes y un después, sin duda. Pues nos alegramos muchísimo, de verdad. Y que durante todo este tiempo en redes, pues lo que has contado en Instagram, en YouTube, quizás en el podcast es menos porque es como mucho más personal, pero ¿te ha pasado algo así muy random que, no sé, de estas veces que dices, bueno, pues es que ante esto que me han dicho, no sé si reírme, llorar o qué hacer? ¿Pero te refieres con una persona en redes sociales? Sí. No, la verdad es que no, por suerte no he tenido algún caso así de locura. No he tenido así. También os digo porque yo suelo tener bastante cuidado con las cosas que publico. O sea, yo, por ejemplo, yo no publico nada de mi vida privada. Yo intento, creo que lo consigo, diferenciar la vida laboral con la privada, ¿vale? Como hacen, por ejemplo, otros compañeros como Sergio Espinar, como Ismael Galancho, no me gusta nada eso. Y también intento no opinar de todo. O sea, como hay mucha gente que necesita opinar de todo y sus frustraciones todos los días en Twitter y demás. Lo primero porque creo que es malo para uno mismo, para la salud mental, de que hay gente que está todo el día quejándose y creo que muchas veces están enfadados consigo mismos porque están todo el día quejándose. Y yo la verdad que si tengo un día malo, pues ya está, pues me lo quedo para mí, me lo quedo para mi pareja, para mi familia y listo. Y por eso, como he tenido bastante cuidado siempre, nunca he tenido en plan algo así de locura. ¿Y cómo sabes, perdón, cómo sabes, rollo? Porque a nosotros también nos pasa que en Twitter, sobre todo, que queremos publicar algo o decir algo y decimos, es que no sabemos si hacerlo o si no, ya no solo por nosotras, sino porque a lo mejor se puede entender o es necesario. ¿Cómo aprendes a distinguir las cosas que te convienen a ti profesionalmente o igual también personalmente? No meterte a las que dices, esto sí merece la pena. Porque llevo tuiteando 12 años. Entonces sé algo de cómo funciona la red, las opiniones. O sea, también os digo, no tiene nada, el Twitter de 2013 no tiene nada que ver con el 2015, el 2015 no tiene nada que ver con el de ahora. O sea, que es verdad que la plataforma va cambiando mucho, ¿no? Pero aún así hay veces que me equivoco y que, por ejemplo, yo he borrado tweets a los 10 segundos. No, o sea, paso. No, porque hay veces que te enfadas por algo o que consideras que algo está mal y lo pones, pero digo, ¿para qué? O sea, siempre me digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si es que no voy a ganar nada. Si es que, sí, a ver, cuando yo al final, yo antes, yo era bastante cañero en redes, ¿eh? O sea, en Instagram yo era bastante cañero de que yo daba gran parte de mi opinión en Instagram, en stories y demás. Y como me he llevado tantos disgustos de tener que estar atento a la red, a ver si alguien me contesta, yo, no merece la pena. Porque no vas a conseguir absolutamente nada. Vas a conseguir que gente te tenga más odio o incluso tú tener más odio a otras personas. Y como quiero vivir lo más tranquilo posible, o sea, yo ya tengo un poco la filosofía que tiene Ismael Galancho, que es él entra en la red social, publica y se va. Así de claro. Yo ya consumo muy poco red social, muy poco ya. O sea, yo solamente lo que consumo son podcasts, YouTube, que lo consumo muchísimo, pero lo que es redes sociales, vamos, muy poco. Muy poco. Me parece súper curioso porque justo esto que has dicho, conozco 4 personas así que son así pues como tú, con muchos seguidores. Y son las que menos tiempo en redes se pasan. Me parece súper curioso que justo las que más gente movéis seáis la que menos. ¿Qué crees que significa eso? O sea, ¿cómo lo ves? A ver, a lo mejor es pura casualidad, pero yo creo que también es un poco por la experiencia que hemos tenido también en redes. Al final, yo creo que gente como, no sé, Sergio Espinar, como Ismael Galancho, como Eneco, por ejemplo, pues hemos crecido en esta vorágine de la divulgación científica online, ¿no? Hemos crecido así, o sea. Entonces, como hemos visto casi todo,
pues nos hemos dado cuenta lo que merece la pena y lo que no merece la pena. Entonces, también os digo, hay muchos perfiles de cuentas muy conocidas de nuestro sector, que no voy a decir nombre, que obviamente saben que lo importante es liarla. O sea, ojo, que hay veces que esa persona sabe perfectamente que con lo que va a poner va a tener más alcance. Y muchas veces se busca eso, ojo. Que el alcance en muchas ocasiones puede dar mucho poder y mucho dinero. Sí. O sea, que hay gente que busca eso, claro que sí. O sea, la polémica. Y bueno, sí, perdón, Carmen. no, perdona. No, que te iba a decir, algunas anécdotas así, nunca has visto, yo que sé, algún vídeo o algún mito. Quizás el otro día hablábamos con César de que hay muchos mitos, por ejemplo, que las chicas si entrenan se van a poner súper fuertes y cosas así, que a mí mi abuela me dice, por favor, no entrenes, que a ver si te vas a poner de tal. ¿Qué es el mito Mario nos contaba que mezclan pollo con huevo y no lo cocinan y, bueno, unas cosas que el pobrecito mío tiene que ver? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención que hayas visto en redes? Claro, es que son tantos años y tantas épocas. A ver, mira, algo sencillo, ¿vale? En mi sector más puro de los suplementos, pues lo típico de los batidos de proteína, es lo más típico, que son malos para la salud. Y lo entiendo, ojo, al final el concepto proteína en polvo, ¿no? Que pues siempre ha estado muy afiliado al mundo del culturismo, ¿no? Entonces, pues es normal que hasta que las marcas de suplemento no cambiaron un poco el formato, el etiquetado y demás, que antes solamente había culturistas en los botes y todos sabemos que en el culturismo de competición se utilizan esteroides, pues la sociedad siempre no todos, pero la mayoría siempre han pensado que los batidos al final no son tan malos como los esteroides, pero eso no puede ser bueno. Y lo entiendo perfectamente. Y eso es el gran mito de toda la vida, también con otros suplementos como la creatina, por ejemplo. En el mundo de los suplementos ha habido siempre muchísimos mitos y todavía sigue ocurriendo cada vez menos. O sea, cada vez estoy viendo una evolución impresionante tanto en nutrición clínica como en deportiva. O sea, las cosas están cambiando muchísimo. O sea, yo ahora mismo estoy viendo a compañeros míos de nutrición clínica que recuerdo postear ellos en Twitter y demás hace ya años, metiéndose con los suplementos con la nutrición deportiva porque no tenían ni idea de nutrición deportiva. Y ahora ya que ya todo el mundo ya sabe qué es la creatina, qué es la proteína en polvo, ahora mismo todo el mundo sabe que no es malo, ¿no? Pero yo he visto locuras de gente de profesionales, que muchas veces al final lo que nos ocurre es que también aprendemos, que aunque tengamos el título, da igual. Yo he dicho burradas, pero burradas. Yo antes era bastante pro dieta cetogénica. En el año 2013, por ejemplo, yo la he hecho durante mucho tiempo y yo me creía que la dieta cetogénica era la dieta más saludable para el ser humano. Cuando leí el primer libro de Lyle McDonald, que se llamaba La dieta cetogénica. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con esta dieta? Así cambiando de tema. Mi experiencia, pues vamos a ver, la experiencia es muy sencilla. Mucha sed. Cuenta qué es, cuenta qué es. Pues muy sencillo, la dieta cetogénica, lo que pasa es que hay muchos tipos de dieta cetogénica, pero yo la que yo hice, o la que más me prodigaba era una dieta, sobre todo alta en grasas, que es toda la dieta cetogénica tienen que ser muy bajas en carbohidratos, o bajas en carbohidratos, depende, y no necesariamente tienen que ser altas en proteínas, pero claro, yo como estaba también en el mundo del fitness y demás, pues la mía también era alta en proteínas, ¿no? Pero lo más importante es que tiene que ser baja en carbohidratos, ¿vale? Entonces, pues bueno, al principio pues tienes más sed, tienes que beber muchísima más agua, la orina sale muy amarilla porque estás muy deshidratado, luego subes el sodio, bueno, intentas que sea lo más saludable posible, ¿no? Pero claro, también os digo que yo no sabía aplicarla bien, que yo tampoco la hacía de la forma más saludable, porque a mí lo que me decían, o yo lo que leía en libros era, tú comes mucha carne roja y que la carne sea lo más grasienta posible, ¿vale? Entonces yo me compraba los filetes más grasientos, la aguja de cerdo, por ejemplo, que es lo más grasiento que hay. No comía carne blanca, en plan apenas no comía carne blanca.
Y claro, pues unos estreñimientos horrorosos, por ejemplo, hasta que no metí un poquito más de más verdura. Y sobre todo, pues, como os digo, al principio, ¿no? Te crees, ¿no? Que lo llevas muy bien, ¿no? Porque es verdad que es bastante anorexígeno, o sea, quita bastante el hambre, eso es una realidad, ¿no? Pero llega un momento en que impresionantemente lo que te apetece es comer carbohidratos. Pero cuando digo comer carbohidratos es que sueñas con un plato de arroz cocido. O sea, que llega un momento en que lo que te apetece es, cuando vosotras pensáis en carbohidrato, es una patata cocida, ¿no? Pues eso. Yo lo que me apetecía era un plato de arroz cocido sin nada. Era eso. Pero, hombre, también os digo que, bueno, que al final esa es mi experiencia y demás y no lo haría porque además, pues bueno, hay cosas que no, a largo plazo tampoco está muy estudiada, aunque también os digo que hay muchos tipos de dieta cetogénica. Y bueno, yo como dietista también la pauto de vez en cuando en diferentes contextos, personas, que también la pongo, sí. ¿Indefinidamente? No, indefinidamente no. No, indefinidamente no. Pero en casos muy concretos sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿por qué has decidido dejar el mundo de la investigación y dejar de hacer los papers que estabas publicando? Pues gracias al confinamiento también. Porque el confinamiento, aparte de todo lo que os digo de la creación de contenido, también fue la época en la que yo realicé mi TFM. Y el TFM me tocó elegí a un director que es también muy amigo mío, Raúl Domínguez, uno de los mejores investigadores de nutrición deportiva de este país, y es muy cañero. Una persona que, de hecho, somos bastante amigos y en el momento en el que fue mi tutor, se convirtió en otra persona y le cogía hasta miedo. Sí, fue una cosa muy rara, Es como si a una amiga vuestra o un amigo vuestro estáis con ellos perfectamente en plan de colegueo y en un momento dices, bueno, voy a ser vuestro tutor de práctica, yo qué sé. Y cambia radicalmente, es impresionante, una cosa de locos. ¿Qué pasa? Que como estaba el confinamiento, yo lo pasé solo aquí en mi despacho, le eché más tiempo del que debería. Entonces le cogí asco a la investigación con eso. Además, por suerte me di cuenta de que no era lo mío. ¿Por qué? Porque la investigación no da un duro. O sea, la investigación... Mira, la investigación para mí tiene solamente dos sentidos. Una, para una persona que se quiera dedicar a ser profesor de universidad, ¿vale? O dos, si de verdad tienes una vocación real como investigador. O tres, también puede ser, por ego o por currículum. Hay mucha gente que lo hace para el autodenominarse doctor, ¿no? Que también, bueno, que tiene un sentido, ¿no? Porque al final, si tú, yo qué sé, tú eres nutricionista y pasas consulta, pues a nivel marketing, poner doctor no sé qué está bien a nivel marketing. Entonces, solo le veo sentido en esos tres, pero sobre todo tienes que tener un mínimo de vocación, si no, no le veo ningún sentido, de verdad. Ninguno, ¿eh? Bueno, ahora también vamos a cambiar un poco de tema y es, sabemos de buena mano que llevas un tiempo intentando dar más visibilidad a los tecnólogos de alimentos. ¿Qué crees que se debería mejorar para que la gente lo valorase? Pues bueno, estamos en ello, de hecho. Que es complicado. Ya hablé de eso en diferentes episodios, en un vídeo también que hice sobre eso. ¿Qué se debería mejorar? Pues yo creo que más unión. Yo creo que lo que hace falta sobre todo es más unión entre titulados y estudiantes. Yo creo que lo que hace falta es eso. ¿Por qué? Porque creo que a nivel de número de asociaciones hay un montón, en verdad. Es que hay un montón. Pero es como que no estamos... Como que no hay una compenetración real. O sea, las más fuertes son Fedalcita y Alcita. Y ole por lo que han hecho. Ojo, ole por lo que han hecho. Que han sido las que se han llevado todo el peso durante muchos años. Pero no hay unión entre todas realmente, no hay unión. Entonces, y no las estoy culpando a ellas, lo que estoy culpando es a la gente, a los titulados y a los estudiantes, que cuando titulan ya no quieren saber nada. Y obviamente también hay un factor aquí, es porque no hay ningún colegio.
porque no es lo mismo apoyar a una asociación que a un colegio. No es lo mismo, un colegio es más fácil porque es un colegio, ¿no? Tiene más poder, ¿no? A una asociación al final tú titulas y tú dices, bueno, al final esto ya no me interesa. Pero creo que hace falta un colegio y obviamente, tal y como está la cosa, veo complicado que se abra, ¿eh? Bueno, estamos en ello, poco a poco. Sí, yo creo que lo conseguiremos. Y hablando de cosas que tenemos que conseguir, ¿cómo crees que se debería actualizar el sistema educativo? Uf, qué complicado. Eso se me queda grande la respuesta, la verdad. Se me queda bastante grande. Pero, o sea, ¿te refieres en cuanto a qué exactamente? En cuanto a el tipo de conocimientos que se imparten, o sea, quizás nosotras hemos hablado muchas veces que creemos que a la población general le falta información sobre leer etiquetados, sobre un mínimo de nutrición. ¿Y crees que eso se debería meter o cómo se debería reformular el sistema educativo para que, por ejemplo, no sea un tercero de bachillerato, si ya estés en la carrera, pues que te empiecen a dar cosas de la carrera y no des otra vez, yo pienso, nosotras también dimos biología? Yo pienso que se sobrevalora mucho la cultura general. O sea, lo que se denomina como cultura general. No, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando la gente dice, no, es mejor hacer bachiller que hacer un grado medio y luego un grado superior porque tiene más cultura general. Mira, la cultura general se aprende por uno mismo. La cultura general, anda que no conocemos gente que no tiene nada de estudio y tiene más cultura general que mucha gente vamos a ver, eso es una tontería como una casa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le veo sentido que una persona que vaya a estudiar medicina tenga que examinarse de selectividad de la sintaxis, por ejemplo. O sea, creo que eso es terrorífico. Eso es terrorífico. ¿Por qué? Porque estás haciendo que una persona pueda no ser médico por una materia que no tiene absolutamente nada que ver y que si se le da mal no entra en medicina, por ejemplo. O sea, creo que se le da demasiado, se sobrevalora el concepto de cultura general, porque dice, no, es que en segundo bachiller hay que saber también de sintaxis. Vamos a ver. Hay que saber, si quieres, hasta cuarto de eso, algo básico, o por lo menos las oraciones simples. Pero eso de meterte las subordinadas esa que parece un castillo llena de... O igual a uno de letras, algo de, yo qué sé, de integrales o de derivadas, da igual, ¿eh? Creo que se sobrevalora la cultura general y creo que la cultura general se aprende por uno mismo cuando a alguien le interesa lo que sea y tú eliges unos buenos podcasts, te pones unos canales de YouTube y escoges unos buenos libros y tienes más cultura general seguro que estudiando y vomitando en un examen, así de claro. ¿Y crees que nos falta motivación? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar podcasts, pero la mayoría de gente que conozco cuando hablo dice, ay, pues voy a escuchar porque no conozco ninguno, no sé qué. Y, por ejemplo, ponerse a leer libros de cosas que le gusten es algo que a la gente de 18 años no le sale por sí mismo. ¿Crees que eso que metemos? Claro, es que yo también pienso que a lo mejor es que no hace falta saber tanto con tan poca edad. Es que yo creo que, no sé, es que, o sea, yo creo que cada edad tiene lo suyo y yo creo que, no sé, desde los 15 hasta los 20 años, yo creo que la gente tenemos otras preferencias y conforme van pasando los años, al final cada uno se va especializando y se va interesando de lo que la vida no es tan larga como para saber absolutamente de todo. O sea, que nos vamos a morir con 80 y pocos años. Vamos a ver, que no hay que... No sé, yo es que lo veo muy sobrevalorado todo esto. Como que, por ejemplo, eso de... hoy, cuando los padres, ¿no? Hoy, pues tiene que ir a este colegio, pues el bachiller lo tiene que hacer en este instituto, que me han dicho que el otro no... Pues eso luego no vale para nada. Eso al final no vale para nada. Que seas buen profesional luego cuando termines la carrera o el FP es cosa tuya. Y vas a aprender tú, si no es que no te van a contratar. Entonces, ¿más motivación? Pues sí, claro, y más motivación creo que se conseguiría haciendo todo un poco más práctico las cosas, no tanto teórico, no tanto el hecho de meterte miedo para preguntarte la lección cuando estábamos en primaria. Yo no sé si ahora eso se sigue haciendo, pero cuando hice la primaria me amordazaban con mañana os tenéis que estudiar los 20 cuadritos amarillos estos de matemáticas sí, o de conocimiento y como no lo sepáis, castigado. A mí me decían eso y yo estaba cagado. O sea, eso es ridículo. Sinceramente, eso es ridículo. Entonces, pues yo creo que las cosas que tienen que ser más prácticas y sobre todo, pues,
como ocurre en otros países, hacer que los estudiantes puedan elegir más, tener mucha más optativa o incluso, no sé, que yo no creo que uno que se vaya a meter en ciencia tenga que estudiar literatura tan profundamente, ni uno que vaya a estudiar, no sé, es que me parece ridículo, es que de verdad me parece ridículo. Que ojo, que luego tiene que ser mucho más difícil ponerlo esto en práctica, ojo, en que yo estoy hablando aquí como simplemente criticando, ¿no? Pero que luego tiene que ser más complicado, ¿no? Pero que yo creo que está mal la cosa está muy mal. Y creo que le damos demasiada importancia al que dirán, ¿no? A este instituto, este colegio es mejor porque... O sea, luego da igual. O sea, ¿Y luego al crees final... que por eso, por lo que has dicho justo de que se necesitan como cosas más prácticas, ahora ha habido como un reconocimiento mayor a la formación profesional? Porque hace unos años yo recuerdo que si salías del bachillerato y te metías a la formación profesional, era como, mira que no vale para la universidad. No, Literalmente no, no, era no. así tal cual. Sí, sí. Es que es por eso. Completamente, claro. De hecho, ahora mismo la FP cada vez está mejorando y ahora mismo ya tenemos, aparte de la FP superior, tenemos la FP de grado medio, la FP básica, que es para los que no terminan la ESO, por ejemplo, ya pueden tener el graduado con una profesión y luego acaban de sacar los másteres de FP, que se denominan cursos de especialización. Por supuesto, o sea, y de hecho es que me parece que la FP, que obviamente ocurre como todo, que luego hay experiencias de mucha gente que hace FP y no ha aprendido nada porque ha tenido malos profesores o por lo que sea, o también, ojo, que muchas veces se echa pestes del instituto o del profesor, pero que muchas veces es porque tú mismo no has estudiado nada, o sea, también os digo, que no vayamos ahora de que no, es que tuve unos profesores malísimos. Bueno, a ver si a lo mejor fuiste tú que tampoco hiciste nada, ojo. Pero yo creo que es fundamental y que ya cada vez se valora más la FP, ¿no? Y básicamente porque está demostrado que hoy día tiene más trabajo. Es obvio que tiene más trabajo, pero no, o sea, también es porque va por convenios y si les tienes que pagar menos, eso también es. Por eso, por ejemplo, el TSD tiene más plaza en la sanidad pública que el nutricionista. Es por eso, porque se le paga menos. Es por eso, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Y de hecho yo soy de los que piensan que una persona que no tenga nada clara que quiere hacer bachiller, yo le digo, pues o sea, si tú al final, tú imagínate que tú quieres meterte por la rama de, no sé, la rama de farmacia, ¿no? O sea, tú quieres al final ser farmacéutico, o al final tú quieres ser nutricionista, o quieres ser, no sé, de lo que sea, ¿no? En vez de hacer bachiller, tú terminas eso, terminas el grado medio, por ejemplo, de farmacia, luego haces un superior de algo relacionado y luego haces la carrera de farmacia o de lo que sea. Y por un año más tienes 3 títulos oficiales. Y si haces el camino de bachiller con la universidad solamente tienes un título oficial. Entonces, es por un año más tienes 3 títulos oficiales. Que si tú tienes claro que quieres hacer bachiller, perfecto, pero hay mucha gente que no tiene claro que quiere hacer bachiller. Entonces yo siempre recomiendo, pues mira, creo que el tema de la FP está muy bien por eso, porque te abren más campo, tienes más posibilidades de trabajo, segurísimo, porque si tú solamente eres farmacéutico y al final no encuentras trabajo de farmacéutico, es muy probable que echando currículum también como auxiliar de farmacia te abran mucho el camino y puedas también trabajar de eso hasta que no encuentres de farmacéutico, que se infravalora mucho. Y hablando de la opcionalidad, bueno, nosotras nos hemos quejado, no te haces una idea, de que solo nos dejen elegir optativas en cuarto. Y que justo las optativas que nos dejan elegir, muchas de ellas son de cosas que llevamos viendo toda la carrera. Entonces, pues que sería un poco pues repetir lo mismo, yo que sé, bebidas alcohólicas. Y ¿crees que en una carrera, bueno, no sé el programa de otras universidades, pero al menos en la nuestra, solo puedes elegir en cuarto? ¿Crees que en la carrera también deberíamos elegir desde el principio un poco cómo queremos enfocarnos? Absolutamente sí. Yo también en cita solamente tuve en cuarto y la gran mayoría de asignaturas, por no decir la mayoría, bueno, todas, creo yo, no era de ninguna de cita. O sea, todas las optativas eran de ingeniería un poco, de ingeniería, por ejemplo, de agricultura, ¿vale? Para que conjugasen de los dos alumnos, o sea, horroroso. Y la única que tuve un poco parecida fue catering y restauración, que me la cogí. Pero mira, por ejemplo, en la UCAM
En la UCAN sí tienen optativas en tercero y en cuarto, ahí sí. Y tienen, por ejemplo, lácteos, grasas y aceites. O sea, tienen más cositas, por ejemplo, pero yo, por ejemplo, cuando lo hice en la pública, solamente en cuarto. Y sí, yo creo, obviamente, que tiene que haber optativas desde el principio, pero por supuesto que sí, pero vamos. Hay muchas obligatorias que no valen para nada. ¿Cuáles las optativas que tú pondrías? Lo que más te gusta. Pues creo que, a ver, son muchas, ¿no? Pero yo creo que una fundamental que no hay es complementos alimenticios. Nosotras sí la tenemos. ¿En serio? Sí, O sea, ¿tenéis una que se llame complementos alimenticios? No, está dentro de nuevos alimentos. Nuevos alimentos y productos dietéticos se llama. Ah, bueno, vale. Vale, en la UCAM, por ejemplo, se denomina desarrollo de nuevos alimentos y supongo... Pero, ¿cuánto tocáis, por ejemplo, de suplementos? Nada. Claro, exactamente. O sea, yo digo una asignatura puramente de suplementos, pero no por nada, no porque sea mi campo, sino porque hay muchos tecnólogos que están viviendo de esto también, ¿eh? Es que eso no lo sabe la gente, pero, joder, ¿para qué meternos asignaturas de instalaciones de equipo? Que están muy bien, ¿eh? Pero, no sé, como que los planes de estudio no se están mejorando, no sé. Pero sí, por supuesto. Y luego, por supuesto, si en la carrera no se da como obligatoria cosas de lácteos y de aceites y todo eso, que se amplíe más, asignaturas únicamente de hortaliza, de horticultura, ¿no? De lácteos, de eso a muerte, porque hay mucho trabajo de eso. O sea, yo las que pondría serían asignaturas que den trabajo. Esas son las que pondría. ¿Y qué recomendarías? Perdón. ¿Qué recomendarías? A ver, no ponemos de acuerdo. Dale. ¿Qué recomendarías a los futuros estudiantes y licenciados de nutrición y ciencia y tecnología de los alimentos? ¿El qué, perdona? Que no me he escuchado. ¿Qué recomendarías a los futuros estudiantes y licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos? ¿Qué les recomendaría, pero en qué sentido? ¿De qué exactamente? Claro, en plan, si tú estás en la carrera, ¿qué hacer? Y a los que van al mundo laboral, vale. ¿Cómo pueden desenvolverse? Pues a ver, lo primero, yo siempre lo he dicho, y eso también lo digo siempre en las formaciones, y eso es que creo que la carrera laboral empieza en tercero de carrera, ¿vale? Cuando ya tienes que intentar ser un mínimo más autodidacta, asistir al máximo número de jornadas o congresos que estén relacionados con tu carrera. Básicamente porque no solamente te va a dar más ganas de estudiar, no solamente te va a dar, vas a tener más claro a qué campo te quieres especializar, sino que vas a ganar contactos, que es lo más importante. Contactos. La clave de cita y de nutrición, hoy día los contactos es, creo que lo más importante, así de claro lo digo. ¿Tú tenías muchos contactos en tercero? Sí. ¿O cuarto? Claro, sí, porque yo ya, por ejemplo, incluso en primero de carrera, yo ya era amigo de Sergio Espinar, por ejemplo. Claro, pero porque yo ya conocía a Sergio de hace ya 2 o 3 años, claro, era por eso. Entonces, claro, pero vamos, o sea, también os digo que mi caso es un poco extraño, pero porque yo tuve la gran suerte de estar en el inicio de todo, claro, pero eso es un caso muy aislado, ¿vale? No quiero que todo el mundo piense que lo normal es tener contactos en tercero carrera. Yo es que tuve suerte, la verdad. Y ahora, cambiando un poquito de tema, perdón, habla. Ah, vale. ¿Qué nos puedes contar de tu nuevo proyecto Dietistas Pro? Si puedes hablar. Sí, pues nada, básicamente es un proyecto con el que llevamos trabajando un año prácticamente. Es el primer proyecto en el que trabajo con una socia, ¿vale? Porque yo soy una persona, soy un emprendedor, en verdad sí, que me gusta trabajar solo, ¿vale? A mí me gusta trabajar solo porque conozco mis desastres, conozco mis tiempos, conozco mi horario, me conozco a mí mismo y no me gusta trabajar, nunca me gusta trabajar con gente. Pero hay momentos y hay proyectos en los que no tiene más remedio, que si quieres que crezcan no hay más remedio, ¿no? Entonces, pues mi socia es mi tía, ¿vale? Que mucha gente del sector la conoce porque era y es la que lleva la marca Ideorium de merchandising y demás, que ha colaborado con muchísima gente
de la nutrición y demás. Y entonces es un proyecto que, bueno, que acaba de nacer hace un mesecito más o menos, no, o sea, menos de un mes, y que lo que intentamos es proporcionar herramientas para nutricionistas y para dietistas y luego también para otros profesionales de la salud, tecnólogos, entrenadores y demás, a nivel de diseño web, diseño gráfico, que ella se encarga de eso, ella es profesional de ello, y yo de asesoramiento en consulta. Para las personas que salen del TSD o de la carrera de nutrición que no tienen ni idea de pasar a consulta, pues yo les guío los primeros pasos. Y eso es por ahora, pero bueno, ya tenemos pensado más cosillas en un futuro. La verdad es que es súper guay porque nosotras no tenemos absolutamente ni idea de marketing digital y diseño web y cosas así. Y nos estamos dando cuenta de que quizás es unas bases que todo el mundo así debería conocer un poco cómo funciona la cosa. Y eso tampoco, o sea, quizás un poco meterlo en la cultura general esta de la que a ti no te gusta mucho, pero debería entrar. No. A ver, o sea, ojo, ¿eh? Yo creo que la cultura general real es la que de verdad se puede aplicar en el día a día. Ojo, que se hable más en los colegios y en los institutos de impuestos, ¿vale? Que se habla en algunos momentos, pero que se hable bien, que se hable con casos prácticos, de calcular el IRPF que todos pagamos la renta, que calculemos el IVA, que hablemos de un mínimo marketing digital, un mínimo, ¿vale? Que se hable y que, joder, en carreras de nutrición, que no exista casi nada de información de marketing digital es preocupante, es muy preocupante, la verdad, porque hoy día el nutricionista es que tiene que ser, en la mayoría de ocasiones tiene que ser autónomo, que es así, entonces no te enseñan a emprender, pero también no te enseñan porque obviamente la mayoría de los profesores no han emprendido, la mayoría, es por eso básicamente. Nosotras teníamos una asignatura que era economía y marketing en la industria alimentaria, y de marketing yo me acuerdo que el profesor nos decía cosas y decía, bueno, pero esto ya no lo utiliza nadie. Y claro, yo la tuve también, yo tuve economía y gestión de empresas en primero, antiquísimo, y luego tuve marketing alimentario, que eso tenía de marketing alimentario, vamos, eso era una mentira, pero una mentira, porque lo único que tenía de alimentario era el nombre de la asignatura, pero era estudiar las 4P, comportamiento del consumidor, de marketing de los años 90, o sea, era penoso. Entonces, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos trabajo, ¿eh? Pues el trabajo impresionante. O sea, por eso digo que cuando uno quiere aprender, lo va a aprender por su cuenta. Que ojo, no estoy diciendo que no vea importante estudiar una carrera o una FP, me refiero que los estudios oficiales te dan unas bases muy interesantes y muy importantes, porque luego te enseñan a saber un poco a qué te quieres dedicar. Luego, conforme tú ya estás trabajando, te acuerdas de cosas que viste en los apuntes, que lo tienes metido en el cerebro y te vas acordando. Eso es impresionante. Pero creo que unas bases son necesarias, por lo menos un cribado, ¿vale? Por lo menos un cribado en algunas carreras, no todas. O sea, también os digo, ¿eh? Y, bueno, ya así un poco del final, si tuvieses la oportunidad de hablarle a tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías? Pues sinceramente, no sería muy malo con él. O sea, me refiero, creo que hizo muy bien. Creo que hizo muy bien. Sí. Porque siempre he sido una persona muy persistente, una persona... no sé cómo explicarlo. O sea, yo al final, para nada soy una persona inteligente. Vamos, de hecho, a nivel, por ejemplo, de memoria, tengo una muy mala memoria. No soy una persona, de todos los tipos de inteligencia que existen, que son muchas, por ejemplo, en la lógico-matemática soy malísimo, pero es verdad que a nivel de ideas no se me da mal. Y sé ver, por ejemplo, necesidades, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre lo he visto desde chico y nada, y por eso la verdad es que no tengo nada malo que decir, porque además de todas las cosas que me han pasado malas, pues he aprendido y ya está. ¿Y cómo te organizas y cómo haces para sacar tanto tiempo para hacer eventos, para trabajar y para todo? Pues desgraciadamente autoexplotándome. O sea,
Me explico. Me lo preguntan mucho, ¿vale? Porque es cierto que, por ejemplo, joder, tengo muchos compañeros que trabajan muchísimas horas, de lunes a viernes y demás, pero claro, yo hago tantas cosas diferentes que me lo preguntan, ¿no? Y digo, pues, desgraciadamente porque todavía trabajo muchos domingos, muchos sábados, y de cara ya para el año que viene quiero terminar con eso, quiero organizarme mejor todavía, no trabajar los sábados y los domingos, ¿no? Pero la única manera de poder sacar todo lo que saco es o trabajando con un equipo, que ojo, que también es muy inteligente, por eso hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero delega mucho. Lo que pasa es que como yo vivo tan tranquilo haciéndolo yo, y como estoy tan tranquilo, pues entonces necesito trabajar más horas, pero es cuestión de horas, es echarle muchas horas. Yo, por ejemplo, una rutina mía de mi vida es, me levanto a las 7:30 y termino, o sea, 7:30 más o menos, descanso a las 11 de la mañana, camino una hora más o menos, luego entreno unos 40 minutos, luego sigo hasta las 2:30 o las 3 de la tarde y luego de 4:30 hasta 10 de la noche. Eso es todos los días, ¿vale? Entonces, pues en tantas horas da tiempo a hacer muchas cosas, básicamente. ¿Y eso cómo se compagina con vivir? Pues, ¿cómo se compagina con vivir? Pues, y dormir. Vamos a ver. Vale, pues muy sencillo. No, yo duermo 7 horas, ¿eh? Yo duermo 7 horas. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, actualmente vivo solo, ¿vale? Pero dentro de poco me iré a vivir con mi pareja, entonces ahí la cosa pues cambiará, claro está. Entonces, claro, cuando vivo solo, como yo también vivo muy bien solo, pues a mí es que me gusta trabajar, o sea, es que a mí es que me gusta, no es cuestión. Entonces eso es un problema también, que yo disfruto trabajando, siempre lo he hecho y es por eso, para mí vivir es también trabajar, o sea, me gusta, es por eso. Pero yo, por ejemplo, los fines de semana, también os digo, los fines de semana siempre me voy a comer a la calle, con quien sea, trabajo menos, por supuesto, ¿no? Luego también voy a visitar a mi familia, a mi pareja y eso, ¿no? Pero de lunes a viernes voy a tope. Pero es que me gusta, es por eso. Pero también os digo que ya llega un momento en que ya pues me cansa. Y ya para el año que viene pues seguramente intente cambiarlo todo para no trabajar los fines de semana. Sí, ya estoy delegando un poco más, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que más me quita tiempo sobre todo es lo de la edición del vídeo, la edición del audio, porque claro, yo no soy profesional de eso y yo lo poco que sé lo he aprendido un poco por mi cuenta, pero claro, es que es una locura el tiempo que conlleva, eso es una barbaridad, porque claro, yo cuando hago un episodio de podcast es editar el vídeo, editar luego en formato audio, luego sacar clips verticales y horizontales. Por cada episodio hago un artículo. Luego diseño una imagen, una miniatura para YouTube. Luego una miniatura para el podcast. O sea que cada episodio son 12 horas de curro. Una locura. Y eso es toda la semana. Es una locura. Jesús. Una completamente locura. Yo edito esto, pero he de reconocer que voy a decir que es que somos principiantes en todo y no sé lo que son los clips verticales ni los horizontales ni nada. Edito vídeo y audio. Uy, perdón. No pasa nada. Edito vídeo y audio y ya está, joder. Todo mal. Y bueno, una cosa que se me ha pasado preguntártela antes y creo que es bastante básica. ¿Cuál es la diferencia entre cuando tú terminas de ser dietista nutricionista, puedes hacer dietas, en plan eres dietista, pero cuál es la diferencia entre eso y estudiar el grado en nutrición? A ver, o sea, te refieres técnico, ¿no? Y dietista nutricionista, ¿no? No, o sea, uno es una... Bueno, es que tengo... el grado superior y la carrera. Eso. Claro. O sea, dietista eres cuando tienes el técnico superior en dietética y dietista nutricionista cuando tienes la carrera. A ver, yo todavía no soy nutricionista, me quedan 4 asignaturas, ¿vale? Entonces yo soy dietista. A ver, realmente es un tema muy complejo porque todavía no hay cosas que no están nada claras, para nada.
Y quien diga que sí, miente, ¿vale? O no lo quiere decir. El problema está en que el técnico en dietética apareció muchos años antes que el nutricionista. Antes de existir el técnico superior en dietética, que fue una evolución, porque el primero fue el técnico especialista en dietética y nutrición, que fue en el año 84, que era de la antigua ley de FP, cuando eran FP de diferentes ciclos. Y en el año 95, ese técnico evolucionó al técnico superior en dietética. Y en el año 98 se creó el BOE del nutricionista. Entonces, el BOE del TSD, ¿vale? Se creó sin existir el nutricionista. Por lo tanto, las competencias tú las lees y son las mismas, prácticamente. ¿Qué pasa? Que hay cosas que están muy claras, y es que, por ejemplo, un dietista, un técnico, no puede abrir un centro sanitario, no puede estar a su nombre porque no es profesional sanitario, es profesional del área sanitaria, que no es lo mismo. Pero en cuanto a lo típico que se dice que un TSD no puede elaborar dietas con patología, eso no es tan así. De hecho, tú lees el BOE del TSD y te pone elaborar dietas a personas con patología, etcétera, con la supervisión correspondiente, ¿no? Pero antes de poner lo de la supervisión correspondiente hay un punto y coma que realmente no deja claro a qué se refiere, ¿no? No se sabe, ¿vale? Entonces, la única gran diferencia a nivel de estudio es que un nutricionista tiene 4 años de carrera y que un TSD son 2 años. Que, por ejemplo, un TSD no puede acceder a la investigación, ¿vale? Porque tiene que tener una carrera para hacer un máster y luego un doctorado. Un TSD no puede ser profesor de instituto, no puede ser profesor de universidad tampoco, no puede abrir un centro sanitario. Pero fuera de eso, depende también de la comunidad autónoma, porque depende mucho también. No se saben muchas cosas, O sea, esto es un tema que en algún momento se arreglará, básicamente porque el TSD todavía es el único, sí, el único técnico superior en España que todavía está bajo la ley antigua de la ley LOGSE. Hay muy pocos FPs que todavía están con la ley antigua. La mayoría evolucionaron a la ley nueva, a la ley LOE. Entonces, se está esperando qué va a pasar con el técnico. No se sabe qué va a pasar. Bueno, veremos. Tendrán que modificar las cosas. Sí, hombre, algo van a hacer. Lo que pasa, claro, que luego el que tiene ya el técnico superior tiene carácter retroactivo. O sea, tú titulaste con una competencia, por lo tanto, tú sigues teniendo esas competencias aunque lo modifiquen. Que ya no se oferte la titulación nueva no quiere decir que tú no sigas siendo técnico superior en dietética. O sea, por lo tanto, tiene carácter retroactivo. O sea, va a ser un tema complicado. ¿Yo por qué me estoy sacando nutrición y por qué ya casi lo tengo? Pues muy sencillo. Porque la carrera se me ha quedado en nada prácticamente con todo lo que he entregado. Entonces me daba pena no ser nutricionista, la verdad. Porque, joder, yo entregué tecnología de alimentos, que te convalidan muchísimo. El técnico superior, que también te convalidan bastante. Luego un máster oficial en nutrición deportiva. Experiencia laboral. Entonces, pues la carrera se me quedó en 67 créditos. Como para no hacerla. Hombre, pero ahora han puesto una cosa de que tienes unos créditos máximos que te convalidan, ¿no? Que ya... Pero eso solamente con el TSD, o sea, con un técnico superior. O sea, tú, por ejemplo, antes no había límites. Entonces, tú, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ¿vale? Que fue hace muy poco, hace un año creo que fue, yo entregando el TSD, solamente con el TSD me convalidaron 81 créditos. A partir de ahora, a partir del año que viene, ya solamente se puede convalidar 60 máximo, pero claro, tú aparte puedes entregar otros estudios que tú tengas. O sea, tú luego aparte de un técnico superior puedes entregar otra carrera, experiencia laboral, un máster oficial, entonces ya se puede ir muchísimo. Pero la diferencia está en que hoy ya, entregando solamente el técnico superior, no puede superar los 60 créditos. Que aún así os digo también que muy pocas universidades lo superaban, ¿eh? Había muy pocas. Bueno. Y bueno, ya sí, para terminar, algo que se nos haya olvidado y que creas que es importante comentar. Pues a ver, ahora mismo no se me ocurre mucho, simplemente comentar que
que bueno, aquí supongo que tenéis oyentes de cita, ¿no? O sea, bastantes, ¿no? Claro, los de la, no, o sea, sí, claro, estudiantes. Pues mucho ánimo a los estudiantes de cita y da apoyo a la titulación. Vale. Es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Si es que es lo que nos falta, que es que no hace... Vamos a ver, sí que es cierto que ya estamos ya pensando, ya estamos ya casi aclarando el abrir la Asociación de Andalucía, ¿vale? Pero que en verdad lo que nos hace falta es más unión, si la asociación llegue de sobra. Si lo que más hace falta es que nos unamos todos y que la gente participe, porque si no es que vamos a seguir estando mal. Y con ese mensaje de ánimo, bueno, no creo que haya gente que no te conozca ya, pero por si acaso encontramos algún despistadillo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues, a ver, sobre todo para vuestro público, creo que el podcast El Alimentólogo es el mejor medio así para... porque tenéis un montón de... Tecnólogos. Sí, un montón de material, ¿no? De cita. Y luego también en una cuenta de Instagram que tengo que se llama dudas.nutri, es una cuenta que tengo de novedades y dudas laborales para cita, TSD y dietista nutricionista. Entonces ahí son los dos lugares, bueno, y aparte ya de mi cuenta José Kenji y todo eso, pero los dos sitios chulos son esos dos. Y luego también mi blog, alimentología.com/blog, que también publico muchísimas cosas de cita y de nutrición y todo eso. Genial, pues muchísimas gracias, José, por venir. Y bueno, pues esperamos verte pronto, la verdad. Por supuesto. Hasta en la sopa.